Buenas noches, bienvenidos a este conversatorio del periódico Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe. Esta noche no nos acompaña el moderador habitual Esteban Carlos Mejía porque tiene un compromiso profesional, pero bueno, estará aquí en el próximo conversatorio. El tema de hoy es cruzando las fronteras más allá de los límites culturales, sociales y territoriales. Nuestros invitados de hoy son dos escritores, dos personas muy conocedoras de la ciudad que ustedes deben conocer, pero no sobra presentarlos. Juan Diego Mejía, escritor, director de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que en este año cumple su 8ª edición, y Reinaldo Spitaleta, escritor, periodista, historiador y un gran conocedor de la ciudad. Mi nombre es María Montoya, soy editora de Vivir en el Poblado. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Para entrar en este tema de las fronteras, hablemos por qué Juan Diego fue escogido el tema de las fronteras para esta fiesta del libro. Pero quisiera hacer un reconocimiento especial a la presencia de la poeta Olga Matei, que es una persona tan querida por esta ciudad y que estamos en mora de hacerle los reconocimientos a toda su obra. Una poeta que ella dice que cumplió 81 años, pero todo el mundo la recuerda como los que tuvimos la posibilidad de ver cómo era ella en sus años mozos, digamos. Era hasta modelo de productos, creo que decía, mire, era la niña mensa de la época, para decirlo de una manera más plana. Pero lo que más llama la atención es la construcción de la obra poética de él. Una persona que nació fuera del país, en Puerto Rico, y que ha vivido toda su vida, la mayor parte de su vida en Colombia, pero con un intermedio en Nueva York, donde construyó una obra importante, y tiene una serie de libros que tienen que ser reconocidos y tienen que ser conocidos por nosotros. Entonces, ¿cómo no va a decir uno que aquí está ella y cómo podemos empezar un conversatorio como este sin hacer un reconocimiento? Entonces, bienvenida, Olga. No sé cómo agradecerles. Ahora, cuando los saludé, me anunció que estaban organizando algo. Me dio tanta pena que no sé qué contestarle. Por lo general, yo me dispongo para contestar adecuadamente. Después de que me senté allí, se me ocurrió que era lo que yo tenía que haber contestado. Tal vez no tenía por ancianito o por tener tanto la cultura de mi vida. Solamente por eso me explico, pero resulta que tantas compañeras mías, amigas mías de mi periodo me dicen el mismo premio. ¿Qué hacemos? Muchas gracias. Bueno, pues hablemos un poquitico del tema de fronteras. Este año... Perdón, ¿se oye atrás o no se está viendo mal? Vamos a ver si con esto sí. Bueno, este año, como el año anterior, estuvimos pensando que había que trabajar los temas del libro con un tema. Sí, tiene que haber algo que nos oriente, algo que nos diga a qué escritor invitamos, a qué ciudad invitamos, de qué hablamos, poner un tema en la ciudad para que sea el asunto de conversación de las familias, de los ciudadanos, de los colegios. Y el año pasado el tema había sido la ciudad y los escritores. Y con ese tema invitamos a muchos escritores mexicanos, argentinos, españoles, bolivianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos. Y fue una fiesta que tuvo realmente un carácter muy urbano. Pero este año nosotros queríamos auscultar un poquitico en los problemas que tiene la ciudad, ahondar en las dificultades que tenemos y tratar de que esas dificultades se conviertan en posibilidades. Entonces lo que veíamos era que
En nuestras ciudades, en esta ciudad, cuando hablamos del tema de fronteras, la gente piensa de inmediato, es como una reacción. Cuando yo digo fronteras, la gente piensa miedo. Cuando digo fronteras, dice fronteras invisibles. Cuando digo fronteras, piensan en barrios marginados, piensan en combos, piensan en la violencia. Es decir, es una connotación negativa. Pero ¿cómo hacer para que esa connotación negativa se convirtiera en algo positivo? Y el asunto era ese, simplemente nombrar las cosas por su nombre, llamarlas por su nombre. Y si aquí tenemos un problema de fronteras invisibles, pues pongamos el tema de fronteras. Pero cuando empezamos a hablar de eso, veíamos que está bien, fronteras invisibles o fronteras es cuando uno no puede pasar de un lugar a otro. Y eso ocurre en los barrios populares. Digamos, este sector donde estamos ahora, de pronto no tiene esas dificultades, pero si nos adentramos un poquitito en las laderas de Medellín, encontramos que hay unas limitaciones para que la gente transite libremente. Entonces, esa dificultad para transitar de un lado a otro también se veía en muchos ámbitos. Por ejemplo, la forma de aceptar a las personas que son diferentes, a las personas que piensan diferente. Nada menos hoy creo que se sancionó la ley, o por lo menos se decreta constitucional la adopción de niños o de hijos por las parejas del mismo sexo. Eso era impensable en Colombia, pero ya se está hablando de eso. Era una frontera. Y entonces cuando las cosas que son difíciles para la sociedad, para los ciudadanos, se ponen sobre la mesa, se habla de ellas, los problemas se resuelven. Pero lo peor que uno puede hacer es ignorarlo y es meter la cabeza en la tierra como el avestruz. Entonces, Luzma, la idea de hablar de las fronteras nace de eso, de la necesidad de enfrentarnos nosotros como sociedad y tratar de llamar las cosas por su nombre. ¿Qué tiene que ver Reinaldo Espintaleta precisamente con este tema de las fronteras? Y es como el mismo Juan Diego Mejía lo dice. Reinaldo Espintaleta es un gran caminador de la ciudad, es historiador, recorredor, mejor dicho, tiene una mente muy amplia, no tiene fronteras en muchos aspectos, entonces ese es precisamente el motivo por el que está acá. Reinaldo, buenas noches. Bien, buenas noches. Vea, el caso es que yo creo que Medellín ha tenido siempre en su historia, que no es muy larga, fronteras. Y esas fronteras tienen que ver mucho con lo cultural, con lo económico, pero también con las familias. Les pongo un caso, me acuerdo en los barrios donde yo viví, había siempre en las mamás la posibilidad de prohibirle a sus hijos que anduvieran, que se acompañaran de X muchacho, porque era una mala compañía. Yo era la mala compañía, yo recuerdo que yo fui mala compañía. Perdón, Reinaldo, te interrumpo para preguntarte de barrios, No, yo estoy hablando de barrios de Bello, ¿cierto? De una ciudad obrera, una ciudad muy interesante porque es la primera ciudad del país donde hay una huelga, por ejemplo, una huelga encabezada por mujeres. ¿Cierto? Es extraordinario porque las mujeres ahí en esa huelga aparecen en lo público y quiebran una serie de fronteras que había en ese momento. No, pero volviendo al asunto anecdótico, tiene que ser una frontera mental de las familias de Medellín, de Envigado, de Bello, de Itagüí, de prohibir compañías porque eran malas, porque eran pervertidas, porque te podían transformar en un ser que se salía del molde de la religión, del molde de la educación confesional, de esos moldes que siempre nos impusieron en una ciudad absolutamente impredecible, inevitable como Medellín, pero muy goda. Una ciudad que desde que se fundó ahora un caballero aquí me abordó y me dice, mire que desde Moni Velarde decía, ¿cierto?, el visitador español, que además fue el que firmó las capitulaciones, o mejor, firmó la sentencia de muerte de un tipo que no tuvo fronteras como Galán, el comunero, y vino aquí a Medellín y decía que esto era una ciudad llena de vagabundos, ¿cierto?, de ociosos, e impuso unos criterios según el despotismo ilustrado español muy interesantes, pero a partir de ahí también hay un establecimiento de fronteras.
Es una ciudad llena de fronteras. Ya les pongo otro caso de cuáles son las fronteras. Aquí hay unas fronteras terribles, no solamente ahora en los barrios populares o barrios peligrosos o marginales, sino que hay unas fronteras entre las élites medellinenses y lo popular. Lo popular. Aquí en Usma me parece que el establecimiento, por ejemplo, de clubes de alta sociedad es ya una frontera para la otra gente. Una frontera es, por ejemplo, la urbanidad de Carreño y los libros de buen tono de, por ejemplo, gente de la élite como don Tulio Spina. Esos libros del buen tono y la urbanidad de Carreño también son para establecer fronteras entre el que es capaz de coger muy bien los cubiertos, de manejar los 5 tenedores, no sé qué, y el que no es capaz de hacer eso porque su cultura, su educación, su estado económico no se lo permite. O sea que Medellín es una ciudad llena de fronteras en su historia, y ahora ni hablar de las fronteras que se establecen. Mire que en estos días me contaba una muchacha que es poeta, que fueron a presentarse en un evento de teatro en la Comuna 13 de Medellín, en el Salado, y entonces el teatro callejero, el teatro público se hizo en una cancha ahí, y la gente que estaba a una cuadra de ahí no podía pasar a presenciar el espectáculo de teatro que ellos montaron, y mire que esas fronteras son absolutamente infames. Entonces, si podemos desglosar ahorita en la conversación un poco más esto de la hipótesis que yo establezco aquí, de que es una ciudad, desde el principio de su historia, tiene fronteras establecidas por lo económico, lo mental, la educación, el acceso a la cultura, y también el problema del alimento y de la comida, hasta por eso. Bueno, antes de darle la palabra a Juan Diego, y es justamente para preguntarle a Juan Diego sobre lo siguiente, una de las áreas más importantes donde se va a desarrollar la fiesta del libro y la cultura es el área de Carabobo Norte. Creo que esto es parte de la estrategia para derribar algo de fronteras. Sí, es que me entusiasma oír hablar a Reinaldo, porque este también se va como subiendo y va metiéndose en el cuento de la historia, que la conoce muy bien porque es un gran estudioso. Y ahora menciono una cosa, y es que esas barreras, esas fronteras que hay entre las clases sociales, digamos entre los estratos, entre digamos, las clases acomodadas y las clases más populares, son unas fronteras terribles. Pero fíjense que en Medellín, en el siglo pasado, en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX tuvimos una forma muy asistencialista de administrar la ciudad. Se daban regalos, se llevaban mercados a los barrios pobres, pero en general la gente, digamos los ricos, cuando hablaban de Medellín no hablaban de esas laderas que estaban llenas de gente. Realmente cuando hablaban de Medellín se referían al poblado, se referían a Laureles y se referían a Prado Centro, que antes se llamaba simplemente Prado, y se referían también al centro, a las quintas que había en los alrededores de la playa. Pero no mencionaban a Santo Domingo Sabio, no mencionaban a Castilla, no mencionaban a los barrios La Coma. Eso como que no era de Medellín. Entonces, en Medellín siempre hubo como la tendencia, y ha habido la tendencia a negar la realidad. Que si yo no reconozco una realidad, entonces la realidad deja de existir. Es una forma de pensar que tenemos nosotros. Por eso el llamado es a reconocer los problemas y a llamarlos por su nombre. En particular, Carabobo para mí tiene una connotación muy especial. Mira, Rey, que Carabobo, yo a Carabobo lo conocí, fue en Guayaquil, en la estación Cisneros, todo Carabobo con San Juan, Amador, Maturín, Pichincha, bueno, y de ahí en adelante hasta que llegaba máximo hasta el Palacio Municipal, que hoy es el Museo de Antioquia. Y lo digo que yo conocí ese Carabobo era porque mi papá tenía un almacén ahí. Mi papá tenía un almacén en Carabobo con Amador, entonces ese era el Carabobo que yo conocía.
Para mí Carabobo prácticamente desapareció cuando yo me fui a estudiar, cuando ya salí de la ciudad y cuando me tocó hacer otras cosas en la vida. Pero la sorpresa más chévere fue cuando en los últimos años, en los años recientes, vimos que Carabobo volvía a aparecer, que una puntita que había desaparecido se extendía, ya Carabobo no terminaba en el Museo de Antioquia, sino que ya iba hasta el Bosque de la Independencia, que hoy es el Jardín Botánico. Y es ahí precisamente donde se desarrolla la Fiesta del Libro. Pero si no se desarrollara la Fiesta del Libro, digamos, ubicándonos un poquitico, digamos, en los años 90, todavía está vivo Pablo Escobar, todavía está el miedo campeando en la ciudad. ¿Qué pasaba en ese sector del Jardín Botánico? La gente le daba miedo ir allá. Entonces era como que podríamos decir que había una frontera, que la ciudad llegaba hasta ahí y ahí se acababa, porque de ahí era un bosque profundo de casas, de gente que llegaba del Chocó, que llegaba desplazada de otras partes, pero que era impenetrable para los ciudadanos comunes y corrientes. Y la Fiesta del Libro lo que hace precisamente es convocar a que la gente vaya al norte de la ciudad, habite el Jardín Botánico, habite el Parque Explora, habite la carrera Carabobo, y de alguna manera ocurre un milagro. Me gusta mucho comparar lo que ocurre en la misa, porque esta es una ciudad muy católica, la región antioqueña es muy creyente, y la gente va mucho a misa, y yo siento que ocurre algo parecido con lo que ocurre en la Fiesta del Libro y en los eventos masivos, y es que la gente va con miedo. La gente común y corriente llega con ciertos temores recopilados en la semana, miedo a una crisis económica, miedo a una enfermedad, miedo a la pérdida de un familiar, miedo a la muerte, miedo al infierno. Y llegan a la iglesia los domingos y de alguna manera se reúnen todos los feligreses que tienen miedo y oyen una palabra, oyen a alguien que les habla con una palabra esperanzadora, y ese miedo se va desvaneciendo. Y cuando la gente sale de la iglesia, sale tranquila. Y eso me parece fascinante. Y es lo mismo que ocurre en la Fiesta del Libro. Ese miedo que tienen los ciudadanos se exorciza al llegar todos a reunirse y hablar alrededor de un mismo tema. El miedo se pierde y se convierte en una cosa muy distinta. Y yo me alegro mucho de ser partícipe de ese exorcismo que le estamos practicando al miedo en la ciudad. ¿Cómo ha visto la transformación que, por ejemplo, la Fiesta del Libro en los últimos años ha hecho sobre este sector de Medellín, y como antes los ciudadanos de Medellín abordaban esta zona norte de la ciudad? ¿Cómo ha incidido? Yo tal vez recuerdo no sé si eran las primeras ferias, no fiestas, se decía Feria del Libro, en la playa, en la avenida La Playa, pues, que es una avenida absolutamente fundamental de Medellín, porque ahora Juan Diego citaba esa avenida porque que tiene la principal, digamos, corriente de agua de Medellín después del río Aburrado, el río Medellín, es la quebrada Santa Elena, y esa avenida fue fundamental cuando las quintas de La Playa. Yo me acuerdo mucho de los libros de la señora Sofía Ospina, maravillosa cronista. Casi todas sus crónicas que se refieren a la quebrada, a las quintas donde ella vivía, a los coches, a la vida cotidiana. Es una señora fundamental, no solo por sus crónicas, sino además por sus recetas de cocina. Entonces, La Playa, después de que taparon la quebrada de Santa Elena, o la quebrada de Aná, que fue su nombre original según los indígenas, ahí hacen una pequeña feria del libro que después se traslada al Parque de Berrío. Y me acuerdo de unas de los años 70, Juan Diego y Guzmán, eran con tolditos, unos tolditos blancos, como si fueran los viejos mercados del Parque de Berrío, y había muchos libros en los 70 de China. Eso era una cosa tremenda porque eran libros de China y de Editorial Progreso de Moscú. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, el Capital, ¿cierto? Los libros de Althusser, pero también unas revistas muy Marcial bien. Lafuente debía estar ahí también. No, Marcial Lafuente lo conocimos más que en ferias de libros, en las entradas o salidas de los cines de barrio, de los cines del centro,
Eso era maravilloso. Miren que ahí se borraban ciertas fronteras. Marcial Lafuente, que era un inventor él nunca, creo que nunca fue al oeste y escribió más de 500 libritos de esos que fueron, hasta Serrat lo canta, fueron como parte de la educación sentimental de la gente, no solo de España, sino digamos, de Medellín. Nosotros que somos de los 60 o 70, Juan Diego, yo creo que tuvimos que haber leído mucho a Marcial Lafuente. Bueno, pero no se veían tanto los de Marcial Lafuente en Estefanía, en las ferias del libro, en las ferias populares, y había muy pocos libros de literatura. Yo no me acuerdo haber visto mucha literatura. Era una década de los 70 de estudiantes muy críticos, muy tirapiedras seguramente, muy levantadizos, muy cuestionadores de la sociedad y de lo que pasaba, sobre todo en universidades públicas como la Nacional y la de Antioquia. Entonces las ferias estaban hechas, lo que parece, el tipo de públicos para los estudiantes y para lo que estaban comiendo, entre comillas, los estudiantes en la literatura, sobre todo marxista, de la Unión Soviética hasta de la Albania, de unas cosas rarísimas de Albania, en Berkowska, no sé qué. Esas eran unas fiestas muy pobres, diría yo, muy pobres en el sentido de la oferta de muchos libros, de mucha literatura de antropología, de historia. Yo no recuerdo que hubiera mucho de eso. Después pasaron muchos años tal vez y se construye el Palacio de Exposiciones, pero esa era una feria también con muchas fronteras. Bien que la feria esa del Palacio de Exposiciones en un principio se cobraba la entrada, y mucha gente en un pueblo, en una ciudad como esta, que no ha tenido una cultura, digo yo, atrevidamente, de los libros, de la literatura, de la lectura, que más tuvimos una cultura oral o una cultura también muy linda del cine, que el cine nos cambia la mirada. No teníamos una cultura del libro, y cobrar en el Palacio de Exposiciones la entrada a mirar libros no era un asunto que fuera inteligente. Me parece que se hicieran buenos negocios entre editoriales y todo esto, pero no era una fiesta, no era primero una fiesta, porque el nombre de fiesta ya va a simbolizar y representar otra cosa. Era una feria que no daba con la medida de lo que somos los medellinenses. Me parece que conquistar ese espacio del norte, que el norte siempre estuvo segregado en algunos tiempos, ¿cierto? El norte era el norte maravilloso de las camelias. Mire, Carabobo, la prolongación de Carabobo, que es una de las dos calles principales de Medellín, la otra es Ayacucho. Carabobo iba hasta Bello casi, y esa vía, la vía vieja de Bello, por donde estuvo precisamente el bosque de la Independencia, estaba también una suerte de barrios prohibidos, para una ciudad conservadora y rezandera como Medellín, que eran los barrios de prostitución. Entonces las camelias eran unos lugares con cantinas, ¿cierto?, con prostitutas, con presentaciones en vivo de cantantes, y que eso era toda una novedad. Por ahí estuve buscando en la prensa del año 54 porque necesitaba referenciar un cafetín muy famoso por las camelias, donde asesinaron por celos, un crimen pasional, a un autor que se volvió como un gran vendedor de discos en el año 52, 53, 54, ¿cierto? Lucho Vázquez. Lucho Vázquez lo mataron ahí, creo que lo mató un agente secreto, para la novela negra, que y tenía dos canciones famosísimas: El aburrido me voy, no sé qué, y El tren, una cosa que hablaba del tren, cuando la cultura del tren lento, el tren lento, cuando nosotros teníamos una cultura ferroviaria muy tremenda. Después te acuerdas de la estación de Cisneros. Yo me acuerdo de la estación Villa, porque siempre que uno venía de Bello tenía que pasar frente a la estación Villa en esos buses de Bello para llegar al centro de Medellín. Entonces, es una fiesta esta que yo creo que sí rompe con muchas fronteras, y es una fiesta que progresa en el tiempo y que permite que vayan estudiantes, que vaya mucha gente. Nosotros somos absolutamente noveleros los países, pero aparte de la novelería, yo creo que encontramos muchos eventos que no había antes. Los recitales, ver los escritores, los muchachitos que van y dibujan. Yo
es una fiesta, el cobro es una verdadera dimensión para una ciudad como Medellín, que está llena de límites. Precisamente se podría mencionar lo que decías ahora, que antes no se conocían otros barrios como Castilla. Podríamos decir que en los años 70 muchas de las personas que en esa época pues ya existíamos, conocimos a un barrio como Castilla precisamente por la poesía de Luis Ramírez. Esa es una manera como de derribar fronteras. Era una persona humilde y nos hizo conocer muchas cosas, y desde ahí para acá, digamos que Castilla empezó como a sonar en otros estratos de la ciudad. De la misma manera, pues la literatura sigue haciendo lo mismo. Uno podría hacer un recorrido por la ciudad a través de ciertos autores, por ejemplo, Luis Ramírez, ese personaje tan bello, que habla con mucha dificultad, es muy tímido, nacido pues, de la calle, jugador de fútbol con los pillos, compañero de los pillos, y los acompañó a los pillos hasta cierto límite, pero él lo que prefirió fue seguir escribiendo. Y tiene una poesía silvestre, que por silvestre es mucho más contundente. Cuando dice una cosa, aparece esa cosa. Cuando menciona una palabra que dice algo, ese algo aparece. O por ejemplo, de Manrique, podríamos hablar de Elkin Restrepo, de Jaime Espinel, el famoso Barquillo, que cantó a los barrios del Oriente, o de Fernando Macías, en La Milagrosa, o Jorge Franco, del Poblado. O Juan Diego Mejía en el centro. Él ahorita hablaba de cuando el papá tenía un almacén en el centro, uno de los libros, El cine era mejor que la vida, es mucho sí, dedicado a esto. Es esa historia, pero mira que eso también es un poco generacional. Nosotros escribíamos y le poníamos nombre a las calles. Creábamos un personaje y lo poníamos a vivir en Junín con la playa, o en Ayacucho con la 30, en fin. Le poníamos nombre, le poníamos coordenadas. Algunas generaciones posteriores renunciaron a eso y algunas generaciones anteriores ya habían renunciado, porque creían que había que ser cosmopolita, que había que hablar de París, que había que ubicar a los personajes en Londres o en Nueva York, pero que hablar de un personaje en Medellín, eso era como de quinta, entonces no era importante. Yo creo que eso de hacer el seguimiento a una ciudad a través de sus escritores es una mina. A mí me gustaría mucho tener tiempo para poder hacer una guía turística de las ciudades. Y de las ciudades, con las novelas que a mí me gustan, así como por ejemplo hacen el seguimiento a Dublín, con la obra Ulises de James Joyce. Hay un día, Ulises es un recorrido de 24 horas que hace un personaje que se llama Leopoldo Bloom por la ciudad de Dublín. Y hay un tour muy taquillero, que uno va a Dublín y lo llevan por todo el recorrido que hizo Leopoldo Bloom. En Londres hay otro tour que es de Charles Dickens, y porque en Medellín no lo podemos tener. Yo creo que eso reivindica la ciudad, nos hace creer en que lo nuestro tiene sentido. Pero sobre todo la literatura, y en esta figura contigo, nos hace viajar, nos hace soñar, nos hace ir a Rusia, nos hace ir a San Petersburgo, ¿por qué no? A mirar esa ciudad construida por Pedro el Grande en un desierto donde no había absolutamente nada. Un tipo que tuvo que traer de Escandinavia la madera para las puertas, que tuvo que traer de todas partes del mundo todos los materiales para construir una gran ciudad. Y en los libros uno lo puede hacer. Uno puede ir a esa ciudad sin necesidad de ir a aguantar frío a San Petersburgo, que debe ser además carísimo ir hasta allá. Bueno, volviendo a la fiesta del libro y a las fronteras, hay una ciudad invitada especialmente a esta fiesta del libro, que es Tijuana, y una de sus características son las fronteras más visibles que las de Medellín. Háblenos un poquito, Juan Diego, de por qué invitaron a Tijuana, qué vamos a poder ver de Tijuana en Medellín. Esa fue una experiencia muy chévere que empezó a principios de este año,
cuando pensamos que el tema era las fronteras, entonces había que buscar una ciudad que tuviera realmente una frontera. Nosotros pues hablamos de las fronteras que son invisibles y hoy me aclaraba el alcalde, me decía, Juan, son invisibles las fronteras que hay en Medellín, pero son reales. Aquí hay fronteras reales. Pero queríamos invitar a una ciudad que hubiera vivido ese problema de tener un muro amenazante, intimidante. Entonces fuimos a Tijuana, allá, esa ciudad que es donde empieza Latinoamérica, es toda la punta en el Pacífico, bajando de Los Ángeles, pasando por San Diego, y después empieza Latinoamérica en la ciudad de Tijuana. Hay un gran muro que serpentea por toda la ciudad y es un muro de un metal construido por los gringos, son unas varillas, hagan de cuenta unos rieles de ferrocarril clavados así enormes, y al otro lado están las patrullas fronterizas y la gente llegando a cruzar y los patrulleros devolviéndolos, deportándolos. Eso es un infierno. En determinado momento del día se encuentran unas escenas horribles de una familia que no logró cruzar, o un señor que está al otro lado hace mucho tiempo y que no ve a su familia, entonces se asoman por entre los rieles y ellos le llevan un taco para que se acuerde cómo es el sabor de su México. En fin, son unas cosas impresionantes. Cuando llegamos a Tijuana, yo no conocía a nadie, conocía solamente por referencias que había un centro de estudios que se llama el Colegio de la Frontera Norte. Entonces me fui para allá y les planteé la necesidad de hablar con las autoridades de Tijuana. Yo quería saber quiénes eran las autoridades. En esos días, recientemente habían cambiado gobierno, entonces casi nadie conocía quién era el alcalde, pero no había mucha actividad todavía. Tuve que ir al Instituto Municipal de Cultura, que es el IMAC, y allá les dije, bueno, nosotros somos de Medellín, yo quiero que Tijuana converse con nosotros porque vamos a tener una gran fiesta del libro y queremos que ustedes sean los invitados de honor. Cuando les mencioné a Medellín y empecé a hablarles de la historia nuestra, ellos me dijeron, oye, qué curioso que ustedes y nosotros nos parezcamos tanto. A ustedes los acosa una leyenda negra, a ustedes los tachan de narcotraficantes, a ustedes los acusan de ser la cuna de Pablo Escobar, los acusan de ser los causantes de los males en todo el mundo, y a nosotros también. Entonces me contaban. Esa es una ciudad que nació en 1870 más o menos, es una ciudad muy joven, y antes era un rancho extenso que cruzaba los Estados Unidos y atravesaba hacia México. Inclusive el origen de la ciudad se habla mucho y hay alguna versión que dice que era el rancho de la tía Juana y por eso terminó llamándose Tijuana. Pero pusieron la frontera y en la época de la prohibición del licor en Estados Unidos, esa famosa época donde florecieron los mafiosos, Al Capone y los investigadores como Elliot Ness y los intocables que tanto vimos nosotros en películas, pues todo eso ocurría en Tijuana. Y resulta que en esa época de la prohibición, pues los gringos, como manejan siempre una doble moral, ellos prohibían en Estado la venta y el consumo de licor, pero iban a Tijuana a rumbear. Entonces Tijuana se convirtió como una especie de burdel de los gringos. Y eso los atormenta a ellos porque les hace cargar con la fama de que todo lo que ocurre en Tijuana es vicio, es depravación, es narcotráfico. Y resulta que es igual que lo que nos pasa a nosotros. ¿Quién puede decir que todos los ciudadanos de Medellín tienen que ver con el narcotráfico? El que diga eso está loco. Pues no tienen dos dedos de frente. O sea, nos unen tantas cosas y yo creo que en la fiesta del libro lo que vamos a ver es eso, esa identidad, esa proximidad que hay entre las dos ciudades, que yo creo que debería terminar con una declaratoria de hermandad entre Medellín y Tijuana. Ojalá eso se pueda dar. Sería bellísimo que cada vez que venga una ciudad, pues terminemos siendo hermanos de ellos. Para el año entrante vamos a tener una ciudad diferente y de ahí en adelante cada año tendremos una ciudad invitada. Entiendo que Reinaldo tiene en la fiesta del libro, va a presentar un conversatorio con una escritora de Tijuana. Sí.
Cristina Rivera, vamos a conversar precisamente sobre el asunto tremendo de las fronteras, que es que las fronteras no son nuevas en el mundo, pues. Lo que pasa es que hay fronteras, cuando nacen los estados nacionales, mire que ya empiezan a establecerse fronteras entre países, fronteras en territorios. Hablar de fronteras no es malo, ¿cierto? No es malo, pero ni bueno, es hablar simplemente de hechos históricos, de hechos reales, de hechos que además han conmovido y haciendo de otra dimensión, han producido literaturas. Por ejemplo, si uno fuera a hacer un rastreo, me gustó lo que estaba diciendo Juan Diego ahora al principio, hacer una guía literaria de Medellín, mientras otros hacen la guía de Pablo Escobar, ¿cierto? Y van a la catedral y a la edificio Mónaco y no sé dónde más, los lugares que para ellos casi que se convierten en un santoral, ¿cierto? Una cosa sacra de Pablo Escobar. Podríamos hacer eso de la Medellín literaria, porque sí que tenemos escritores de Medellín, escritores vivos y escritores muertos que siguen además vivos. Solamente yo creo que con Carrasquilla, con Tomás Carrasquilla, que es además el escritor que nos inventó, que nos radiografió, que habló precisamente de barreras entre las clases sociales, pero que también borró fronteras entre las clases sociales a través de la lengua. Es un tipo que retoma como gran filólogo las palabras, muchas de las cuales ya han desaparecido en el habla popular y en el habla de Medellín. Yo creo que con Carrasquilla tendríamos para hacer una guía de la ciudad, de la novela que él hace, que no es la primera novela urbana de Colombia, pero es la primera gran novela de ciudad, la primera gran novela urbana de Frutos de mi tierra. Ahí ya podemos establecer las barreras y las fronteras que hay entre los nuevos ricos y los ricos viejos. Mira, él ya habla ahí de lo que es el antioqueño, de lo que es el medellinense. Incluso si uno hiciera un estudio más sociológico a esa gran novela, se explicaría a través de la familia Alzate y de toda esta gente que aparece ahí, de los prenderos y de los cacharreros y de los tacaños y de los avaros, que es parte de nuestra cultura. Se explicaría por qué en los 70s iba a aparecer un cartel, iba a aparecer un sujeto como Pablo Escobar. Él lo avisora, mira que es el escritor profeta, el escritor que anticipa y el escritor que por conocer la realidad y las barreras de su tiempo es capaz de seguir viviendo muchos años después de su muerte. Ahora nadie podría ir a la casa de Carrasquilla porque en Medellín no tenemos memoria, ya esa casa la tumbaron. León de Grey, ¿cierto? Que también nos pintó hermosamente desde 1914 con ese soneto de Villa de la Candelaria. Ya no, la casa de León de Grey no está tampoco. No tenemos, por ejemplo, Fernando González, por fortuna, a través de Fernando González, otro que nos radiografió, nos retrató, nos hizo la autopsia y nos enterró y nos resucitó. Mira, es una maravilla tener un escritor en Medellín, en Envigado, en el Valle de Aburrá, en Colombia, como Fernando González. Y entonces, por lo menos, allí sí los de otra parte pues establecieron no el fetiche, ¿cierto? Porque no se trata del fetiche, sino la cultura viva, esa cultura que es capaz de romper las fronteras. Fernando Vallejo, ¿cierto? Maravilloso con su Logoy, lo que yo más admiro de Fernando de Logoy, y que a través de Leonel Giraldo, ¿tú te acuerdas de Leonel Giraldo, un periodista muy famoso que había en cronista? Y entonces uno a través de esas 2 o 3 primeras novelas de Fernando Vallejo puede hacer un mapa de Medellín, de Boston, del barrio Boston, pero también de Junín, el Junín de los cafés, del Metropolitan, del café, bueno, de Versalles, que todavía está, ese Junín que se perdió, pero que sigue vivo en esas primeras novelas del Fuego Secreto, cuando quema el Parque de Bolívar, en los días azules. Esa es otra ruta que podemos hacer con los escritores de Medellín. Y ni hablar pues, de los escritores vivos que ya mencioné, incluido Juan Diego, que yo me meto a Guayaquil cada rato en algunos de los cuentos de Juan Diego, y uno se mete en el Viejo Prado también con los cuentos de Memo Ángel y tuyos, que hablan de esas calles del Prado, del Viejo Prado.
que le parecía muy raro que jugaran fútbol. Yo me acuerdo unos puntos tuyos que habla del fútbol en Prado, en esa zona de Ecuador, y de las otras calles como Venezuela y Palacé, o de hacer un mapa del barrio La Milagrosa a través de lo de Fernando Macías. No, es que nosotros, lo que pasa es que aquí nunca reconocemos a nadie. Con Juan José Boyo se podría O con Juan hacer. José Boyo Aranjuez, por ejemplo, mira, Aranjuez era un barrio además muy bien hecho, un barrio muy bien planeado, un barrio de clase media extraordinario, barrio fue en sus comienzos, eso por Majal, ¿cierto? Que es un urbanizador tremendo, tuvo aquí en Medellín, un barrio que tenía además, cada calle tenía un nombre, las calles nombradas, que eso se perdió en muchos barrios de Medellín, que solamente permanecen en Prado, no más, de pronto en algunas de Buenos Aires, del viejo barrio de Buenos Aires, que también ha sido, mire que Carrasquilla habla del barrio de Buenos Aires. La mejor crónica sobre Medellín que yo me haya leído la hizo Carrasquilla en el año 25. Yo creo que nadie ha superado esa crónica de ese Medellín de 1925. Pero uno puede con todos los escritores que ahora hacer eso, en vez de hacer el turismo de prostitución, el válido seguramente, el turismo de la droga, el válido seguramente, el turismo de otra cosa. No, yo creo que la literatura sí da para mucho. Y se acuerda unos escritores argentinos que esos sí han estudiado sus calles y sus barriadas y sus aceras y sus veredas y sus parques. Esos tipos, la ciudad de Buenos Aires existe porque hay literatura sobre Buenos Aires. Yo creo que la feria destaca eso, la fiesta del libro, porque también se hace con escritores países, escritores anteriores, escritores colombianos. Es la única manera, digo, a través de la cultura, de borrar, de la cultura y la educación, de borrar en efecto esas fronteras que son tremendas. Incluso un elemento cultural como ha sido el tango ha tenido mucho que ver en derribar fronteras, en unir dos países, digamos, como pueden ser o Medellín, la ciudad, pues, y Argentina, y puede servir como para conocer esta ruta de la historia de la ciudad, porque Reinaldo es un conocedor del tango y conocedor de la historia de la ciudad a través de él. ¿En qué medida el tango y la literatura podrían ayudarnos a hacer este recorrido de conocimiento? El gran Manuel Medina ya nos puso el tango, ¿cierto?, como un referente cultural, nos puso el tango y Guayaquil, ¿cierto? El tango y Guayaquil, que ya es una presencia muy importante, pero también me acuerdo de un muchacho que se llamaba Ricardo Villa Peña, porque él hizo no es Medellín, pero él dice que Gardel, una novelita que me dio muy simpática. Gardel vive en Guardia, entonces la teoría es que Gardel se quemó, se desfiguró, pero se fue a vivir a Guardia. Mira que el tango ha hecho un poco de cosas con Medellín. Manrique, Jaime Espinel, tiene cosas que tienen que ver con el tango Manrique, en ese libro que se llama Manrique Micros, ¿cómo es eso? Y otros cuentos neoyorquinos, no, eso es extraordinario el tango, porque el tango ya sí hace parte de nuestra cultura. Aquí yo a veces me voy para Manrique a caminar la 45, que la recuerdo cuando era muy residencial y ahora es llena de prenderías, de almacenes, de bancos, casi hay por lo menos 40 negocios que se llaman Compraventa Gardel, Carnicería Gardel, no sé qué, Gardel, todo Gardel, mira que ya está incorporada la mentalidad del tango en Medellín, aunque ni riesgos es la capital mundial del tango, porque aquí nunca han producido grandes orquestas, grandes cantantes, grandes compositores de eso, pero sí es una ciudad que todavía vive y sueña y tiene al tango como uno de sus emblemas. El tango es muy importante en la ciudad, así como la salsa, como hay una serie de músicas como son los raperos y el hip hop ahora en Castilla o en el barrio Aranjuez o en la misma Comuna 13. Yo creo que Medellín es una ciudad muy musicalizada y muy musical, porque además ustedes saben todos que fue la meca de la industria fonográfica y de las casas disqueras, y es hace que Medellín tenga música propia, el chucuchuco. El chucuchuco no lo podemos ignorar, es una música propia de Medellín, el sonido paisa que empieza en el 57 con los Teenagers, con Gustavo Quintero, es música nuestra, así tenga el influjo de la música tropical costeña, ¿cierto? De esos grandes como Lucho Bermúdez, que vivió aquí mucho tiempo, esto es nuestro,
el chucuchuco. Yo creo que habría que hacer una reivindicación también del chucuchuco, que empieza en los 60 con todo. Es una revolución que hacen los jóvenes de Medellín, los jóvenes de los 60 que eran rock and rolleros, que les gustaba la balada, pero que hacen esa revolución de incorporar ritmos de la costa, incorporar la parranda antioqueña y las guitarras y el asunto de un señor muy importante también en nuestra cultura decembrina, que fue Guillermo Buitrago, un señor de Ciénaga Magdalena, pero que Medellín lo revive cada diciembre, es maravilloso. Bueno, volviendo un poco a la fiesta del libro, Juan Diego, ¿cuáles son como esas otras novedades que va a tener la fiesta del libro este año? Dos novedades muy importantes, porque ya hemos mencionado que se abre la fiesta hacia Carabobo, o sea que cuando nos bajamos del metro, Carabobo va a estar llena de editoriales, va a haber una exposición fotográfica, va a estar el bibliocirco, y eso el año pasado no estaba. Carabobo era apenas una vía de tránsito, pero este año ha crecido tanto la fiesta y ha habido tanta presión de los editores que quieren estar en Medellín, tuvimos que abrir, ya no caben en el Jardín Botánico, tuvimos que abrir a Carabobo. La otra novedad, ya la mencionó Luzma también, es el hecho de que viene una ciudad invitada y estará en el patio de las Azaleas. Allá tendremos autores mexicanos, tendremos fotografía de la frontera, tendremos libros, tendremos unos grandes restaurantes mexicanos. Ustedes saben que la ensalada César es de Tijuana. Yo no lo podía creer, fue inventada allá. Es simplemente unas lechugas largas que cultivan en Baja California y preparan una salsa espectacular. No le echan pollo como le echan acá, sino que es un sabor muy especial. Desde el restaurante César, el César Restaurant viene a poner acá un puesto allá en el patio de las Azaleas. Hay una escuela de culinaria que también va a dar unas clases de culinaria baja californiana. Va a haber unos dos restaurantes más en donde son expertos en tacos. Fuera de eso, pues tenemos un salón latinoamericano del libro infantil y juvenil. Es muy importante. Uno muchas veces se mete en un libro, uno vive hablando de libros, y cuando quiere comprar un libro para un niño, para un sobrino, para un nieto, para un hijo, uno se mete en un libro. Pero ¿qué compro? ¿Cómo le compro un libro de García Márquez a un niño? De pronto no es para un niño. Y es un gran lío porque no solamente encuentra, son libros españoles publicados por Alfaguara, o publicados por Planeta, o publicados por editoriales que vienen de España, que vienen con el Gilipollas, vienen con el Hostias, vienen en español de España, ¿cierto? Y fuera de eso tienen no tienen los mitos y las leyendas nuestras, sino que tienen los mitos y las leyendas españolas. Entonces nuestros niños empiezan a crecer es con una cultura prestada. Pero entonces en este año lo que hicimos fue reunir a todos los editores independientes que hay en América Latina, uruguayos, chilenos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos, centroamericanos, mexicanos, obviamente colombianos y algunos españoles, y vamos a crear una gran librería durante 10 días donde van a estar todas las novedades del libro infantil y juvenil. Aparte de eso, vienen autores muy reconocidos como Keiko Kasa, que es una japonesa muy famosa en el mundo de la literatura infantil. Vienen nuestros autores como María Luisa Peralta, Triunfo Arciniegas. Bueno, viene un filósofo de la primera infancia, de la lectura en la primera infancia, que es un francés que se llama Oscar Benefiel. Pensamos que va a haber una oferta tremenda para que los niños estén con sus padres y con los profesores, se orienten sobre cuáles son los títulos que pueden conseguir. Y la otra novedad es la presencia de un salón del libro digital. Pues nosotros hemos oído hablar de los libros que uno puede comprar en Amazon. Por lo general lo que uno compra en Amazon son libros que son PDFs.
no llegué y quiero comprar un libro de Reinaldo Hospitaleta, voy a ver si está en Amazon, me lo mandan por 4 o 5 dólares, pero es un PDF, es un libro estático, es casi una fotografía del libro. Pero los libros digitales verdaderos, los que nacieron para el ambiente digital, son libros en los que hay animaciones. Es decir, no solamente hay ilustraciones, sino que esas ilustraciones se mueven y hay pequeñas películas en el libro. Es un libro que tiene la forma de que le hablen, le lean a uno, como ocurre con los dispositivos como el Kindle, que es un dispositivo para leer libros electrónicos. Todo ese tipo de cosas las vamos a conocer en Medellín y además vamos a tener un libro producido por gente nuestra, que es Hansel y Gretel en una versión adaptada al paisa, ya no en gilipollas, sino al paisa, que Hansel se pierde en el centro, se pone a comer en un tragadero donde todo es a mil, le da un dolor de estómago que le dura 20 años. Es una cosa muy simpática, muy agradable, que nos acerca a esas leyendas europeas, pero las convierte a nuestra realidad. Y ese libro se hizo en digital, con animación, con 35 muchachos que conseguimos en las universidades, que aprendieron a hacer esos libros con una empresa mexicana que contratamos para eso, y vamos a lanzar el libro de Hansel y Gretel. ¿Cuáles son como los principales autores, escritores que van a venir a esta fiesta y qué acceso tiene el público? ¿Cómo va a ser ese contacto del público asistente a la fiesta con estos autores? Bueno, tenemos una gran delegación de Tijuana y hay unos autores que para nosotros son muy desconocidos, pero les menciono a Rosina Conde, a Cristina Rivera Garza, que es una gran escritora con la que va a conversar Reinaldo. Tienen unos filósofos y unos muralistas, tienen pintores, tienen músicos de Tijuana, pero aparte de la delegación de Tijuana vienen los nombres que son fantásticos. Les menciono a Juan José Millás de España, les menciono a Mempo Giardinelli de Argentina, Elmer Mendoza de México, Mónica Lavín de México, Andrés Neumann de Argentina, Javier Velasco, el famoso, es un escritor fantástico que escribió una novela para jóvenes que se llama Diablo Guardián. Él es un mexicano. Vienen además los colombianos Evelio José Rosero, Ricardo Silva Romero, Efraín Medina, en fin, la lista pasa, son 64 autores extranjeros, invitados extranjeros, y en total 364 autores invitados. Y con todos va a haber conversatorios. Todos van a tener conversatorios en el Parque Explora de 3 de la tarde a 9 de la noche. Son los conversatorios. En semanas y empiezan a las 5. Pero además, esos autores van a ir a los colegios, que es una cosa muy bella que tiene la fiesta del libro, y es que son adoptados por los colegios. Quiere decir que los estudiantes los leen con los profesores durante mes y medio. A Reinaldo lo adoptaron en un colegio. Y él tiene que ir a encontrarse con los estudiantes y se va a encontrar con unas sorpresas maravillosas, porque va a encontrar el colegio decorado, te van a dibujar las gafitas y todo, te van a dibujar, van a hacer canciones con tus temas, seguramente te van a bailar. Eso es una cosa muy emocionante para el autor. Oyéndonos ahorita hablar de fronteras, recuerdo que hace unos días leí un parrafito pequeñito en uno de los periódicos de la ciudad que me pareció muy simpático y muy bonito, que dice que están muy contentos los profesores, los estudiantes y los comerciantes de la vecina población de Belén. Hace 100 años Belén era una vecina población, entonces estaban muy contentos porque les habían puesto un transporte. Y me asocio esto con una frontera natural que tenemos en Medellín, que es el río, y que lo hemos logrado franquear a través de todos los puentes que han construido. Y pienso también que qué bueno fuera
que pudiéramos cambiar esas fronteras invisibles también con puentes invisibles. No era una pregunta, era una intervención. ¿Alguien quiere preguntar? Medellín se ha vivido y se ha crecido siempre a través de fronteras. Las ha existido culturales, las ha existido comerciales. No nos olvidemos la plaza de Guayaquil, donde el Pedrero, donde era la frontera económica, donde todo el mundo tenía que ver con venir y era una frontera donde se realizaba todo el comercio y todas las negociaciones dentro y fuera de Medellín, y muchas veces fuera del departamento. Pero amén de todo eso, yo quisiera decir lo siguiente: aquí ha existido siempre fronteras culturales. Tenemos el caso del metro, que ha creado una frontera y ha delimitado una frontera. El caso de Manrique, el caso de Bello, el caso de Itagüí, el caso del barrio Antioquia. Y si seguimos hablando, nos vamos a quedar mucho rato aquí conversando sobre eso. Pero yo lo que le quiero decir a los dos grandes exponentes es: a mí me preocupa el hecho de que la cultura del libro, que es el fuerte de este conversatorio, se haya vuelto una cosa eso sí es una frontera, del que tiene y el que no tiene con qué comprar el libro. Porque es que los libros se volvieron un tema prácticamente inaccesible. Los costos de los libros no son accesibles a la mayor cantidad de la gente que lo quisiera leer. Sí, entonces te quiero decir esto. Nosotros, acá en Colombia hay una ley del libro. Hay exención de impuestos para todo lo que tiene que ver con la producción del libro. Aún así, se vuelve complicado para las personas tener libros. Sí, yo creo que eso tiene que ver con la situación real, no solamente de la compra de libros, sino como el poder adquisitivo de los colombianos. Pero mira una cosa, ¿cómo lo combatimos? La fiesta del libro es una fórmula, los eventos del libro son una fórmula. En la época de julio, en las vacaciones de los colegios, nosotros hacemos en varios lugares de la ciudad lo que se llama la parada juvenil de la lectura. Y hay un evento en el que se hace una sesión que se llama Libros Libres. Nosotros pedimos, en nombre de la fiesta del libro, pedimos a las editoriales que nos donen libros, pero libros nuevos, no libros de segunda. Y abrimos la entrega de libros y eso es impresionante, la necesidad de la gente de recibir el libro. Esa parada juvenil de la lectura va desde las 12 del día hasta las 6 de la mañana del día siguiente, y toda la noche, inclusive a las 4 de la mañana todavía hay filas. O sea que yo creo que las ansias de leer, las ansias de tener libros, coincide con lo que tú estás diciendo. La gente quiere leer, pero no la puede comprar. La otra alternativa es tener bibliotecas bien dotadas, no solamente que sean bonitas, sino que realmente tengan los libros que la gente debe leer. Todo eso es el trabajo que tenemos que hacer. Es que estamos en pañales, todavía estamos digamos, en los comienzos de lo que debe ser esta ciudad. Pero yo creo que se están haciendo este tipo de cosas en pro de lo que tú dices, de resolver el problema del poder adquisitivo de la gente. Reinaldo quería algo que se No, vea, pero yo no estoy muy de acuerdo con ciertas apreciaciones. De aquí no hay cultura del libro, es que nunca la tuvimos. Uno revisa el siglo XIX y Medellín tenía un poco de publicaciones, periódicos, revistas tremendas, pero no eran unas publicaciones masivas tampoco. Es que a ver, la literatura sobre todo es de élites, de minorías. La lectura en muchos pueblos ha sido también de minorías. Lo que pasa es que aquí no hemos tenido el asunto. ¿Para qué sirve un libro? ¿Para qué te sirve leer? Leer te transforma, te hace pensar mejor. Yo creo que sí. Leer, el que lee es distinto al que no lee. El que lee le lleva mucha ventaja, pero muchísima ventaja al que jamás ha enfrentado un libro. Pero yo creo que por no tener esa cultura, pero sí tenemos. Yo no me pongo a comprar la botella de aguardiente, pero muchos libros valen menos que una botella de whisky.
incluso en la Alhambra, que es tan barata el whisky y los otros licores, hay libros que se pueden acceder. En mi casa yo me acuerdo que no hubo biblioteca, yo porque tuve un libro oral, ¿cierto? En mi casa yo iba hasta de buena porque había un libro oral, una señora que nos contaba todos los días historias. Pero la biblioteca de Bello, que era muy pobre, tal vez, uno, por lo menos los profesores de primero y segundo de primaria que yo tuve, me hicieron cogerle amor a ir a esa biblioteca, a leer a los hermanos Grimm, a Perrola, no sé quién, incluso hasta unas adaptaciones que hacían de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Qué maravilla! Entonces, uno ya tiene incorporado en su cultura, llamémoslo así, en sus ritualidades, la de comprar libros, caros o baratos. No sé, en estos días, como anécdota, entonces necesitaba yo un libro de Bruno Schulz, ¿cierto? Un gran escritor polaco, pintor y ilustrador. Y llamé todas las librerías de Medellín, no conocía a nadie, que ya no hay libreros, además que no hay libreros, hay vendedores de libros. Nadie conocía a Bruno Schulz, excepto una niña que me contestó en una librería nueva que se llama Gramata. Bueno, ¿cómo es? Que queda por la brigada. Sí, por esos lados, por el estadio. ¿No? Yo te lo voy a pedir a la editorial española. Mira, es una berraquera. Que le diga, te lo voy a traer. Pero sí, y valía no sé cuánto, a mí no me importa cuánto vale, pero necesitaba de Bruno Schulz un librito que se llama, además un gran cuentista, las tiendas de color canela, porque la figura del padre, que vos has trabajado también mucho en tus relatos, está ahí, necesitaba una cosa sobre la figura del padre en Bruno Schulz. No, si la gente, así como compra el vino, como compra el arroz, tuviera el libro, yo creo que no son tan caros, no me parecen tan caros. Ahora hay gente que, claro, aquí no tenemos un país donde la gente gane bien, ¿cierto? No hay ni empleo, mira el desempleo tan alto, eso también va a afectar el asunto de la lectura, de los libros, de la adquisición. Pero yo creo que en las bibliotecas populares, en las bibliotecas, algunas no tienen mucha cosa, pero que son muy bonitas y que se están cayendo algunas, como la de Santo Domingo. Pero yo creo que ahí hay una posibilidad también de acceder a los libros. Los muchachos en la universidad a veces yo digo, pero ustedes pasan rumba tan bacana y les pongo un librito que vale 15.000 pesos y son muchachos de una universidad privada y no tienen la cultura del texto, del libro. Lo otro es que se acabaron los libreros y se acabaron las grandes librerías donde había libreros de la librería Continental, la librería de Paguirre, ¿no? Eso es una maravilla. Pues. Entonces es como muchas cosas, que sí, que no. Hay mucha frontera también que tiene que ver con el bolsillo, pero también con la mente. Los ricos, la gente pudiente económicamente, que vivía en los sitios que ya señalaron para no repetirlos, eran dueños de las más hermosas fincas, donde hoy queda el Villa Socorro, Populares, Zamora. Yo lo digo porque yo soy de Medellín y yo soy libre y no tuve fronteras porque nací en Manrique, me crié en Moscú, en la Floresta, y yo pasaba libremente y iba a invadir las fincas, a robarle mangos de las fincas de los ricos, que iban en carros muy bonitos de esas fincas. Cuando se da ese crecimiento social, se forma una barrera, entonces ya comienzan las invasiones y los ricos nos fregaron, nos tenemos que ir de por allá y entonces ya echamos por otras partes y finalmente para allá lo grande. Se van creando las fronteras a través de qué, que es la pregunta que le voy a decir. ¿Qué es lo que nos lleva a crear las fronteras? Esa es la pregunta para los asistentes. Y hay una intervención muy acertada, que no se debe tomar negativa. Es cierto, hay un problema frente al desarrollo de la feria del libro. Es que estamos en pañales, como dice Juan Diego. ¿Por qué? Porque primero tenemos un problema educativo viejo. Es que aquí creen que saber leer es saber deletrear. Entonces desde ahí llegamos a la universidad y el estudiante universitario deletrea, mecaniza y no entiende, no comprende. Y esa es la tarea de los profesores de filosofía y de los profesores de literatura. Listo, entonces sí, no hay
creado un ambiente de lectura. Y para escribir tiene que pagarle a la librería que le venda los libros. Y entonces, si no, ¿quién le patrocina? La escritura de los libros está llevada del diablo. O sea, que, le voy a dar un ejemplo a Juan Diego. Yo fui maestro de escuela, y en Manrique, y en barrios pobres, y yo no aceptaba que le pidieran para las escobas y los traperos a los padres de familia porque eran pobres. Vamos a mandarles cartas a CEPI, a todas las empresas, y los colaboradores que tienen que tienen. Hay que decir a las empresas que ayuden a subsidiar la feria del libro, bajar los costos de los libros y no quedar la frontera frente a la capacidad del acceso al libro, porque la ida de los escritores es positivo para eliminar las fronteras. Pero tenemos que ir más allá. Me perdonen que me haya alargado, pero es que este tema es muy bueno. Listo, muy amable. Ahora sí la respuesta muy corta para concluir este conversatorio. Horrible que hubo los guetos, mira que son unas fronteras peores esas porque mandaban a unos tipos de una cultura o de una etnia, si así puede llamarse, fuera de las ciudades o muy lejos de las ciudades, como en Venecia, ¿cierto? En la Edad Media, que estaba por allá el gueto de los judíos. Shakespeare hasta le pone fronteras. Shakespeare es medio racista en el Rey Lear, no, en el Mercader de Venecia y en Otello, ¿cierto? Pilla su liberal, y hay pocas fronteras, y esos son guetos. El gueto de Varsovia, esos sí son fronteras que no deberían existir, y a esas fronteras es a las que nosotros deberíamos oponernos, a ese tipo de fronteras, porque ¿quién se va a oponer a la frontera colombo-ecuatoriana? No, es que ya existe el Estado Nacional y existe la diplomacia.